Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Escorpio. Muchísimas gracias también Escorpio por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Es una lectura bonus. Trata Escorpio por favor de estar tranquilo, tranquila, relájate. Respira profundamente para poder entregarte lo que es tu lectura bonus. Solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo y vamos a empezar. Muy bien, mi querido Escorpio. No sé por qué siento, Escorpio, que tienes esa ansiedad de querer decir de repente a una persona o a alguien sus cuatro verdades, ¿vale? Puede ser que a lo mejor de repente todavía exista algún tipo de resentimiento dentro de tu energía, o muchos de vosotros han tenido un encuentro, una discusión con alguien, o tú sientes de que vas a tener una discusión con esta persona. Pero yo lo que puedo sentir, Escorpio, que tú estás en una faceta en la cual quieres reventar, en la cual de repente quieres reclamar, en la cual de repente quieres encarar a esta persona. ¿Por qué te portaste así? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me odias tú? O simplemente me dice Richard, me gustaría decirle sus cuatro verdades a mi suegra o a mi suegro. Muchos de vosotros tienen muchos problemas con la familia de la persona de su interés o han tenido ese problema también. Pueden ser también hermanos. No sé por qué siento hijos, inclusive con los hijos. Algunos de vosotros como que te molesta la indiferencia de ellos, o que a lo mejor de repente ellos cuando tú quieres empezar tu vida, cuando tú quieres empezar tu comienzo de amor, tu historia, pues simplemente aparecen y quizás te dicen dame más tiempo también. O que simplemente te utiliza. ¿Cómo es que te utiliza, Scorpio? Siento un Cáncer, siento un Acuario. Richard, cada vez que quiere tener intimidad conmigo me busca. Puede ser el caso. Hay una energía, cariño, la cual a ti te lo ha jurado, Escorpio. Siento un Cáncer muy fuerte. Un Cáncer, un Libra. Hay una persona que a ti te lo ha jurado y te lo ha conjurado, cariño. A pesar que a lo mejor de repente ya no lo debes nada, a pesar que a lo mejor de repente ya no pertenece a tu vida, a tu historia, esta persona te ha hecho la cruz. En pocas palabras, te ha hecho la cruz. Te odia, cariño, te odia, ¿vale? Pero sin embargo, yo creo que me dice Richard, esto ya lo presiento, ya lo intuía esto ya. Ya sabía que esto iba a ser así. Pero la pregunta es, ¿por qué no me deja en paz? Yo ya no estoy con su mujer, ya no estoy con su marido, ya no estoy con su hijo. ¿Por qué no me deja en paz? Esa es la palabra del millón. Ese es el concepto del millón. Mi querido Escorpio, estoy sintiendo un camino, estoy sintiendo que tú has pasado por un lugar, la cual mayormente, yo no sé si tú has escuchado que lo dicen mal sitio. ¿Por qué lo dicen mal sitio? Porque a lo mejor de repente en ese lugar puede ser que ha habido entierros, puede ser que ha habido lo que es un cementerio, puede ser que a lo mejor en ese sitio han echado la curación de alguien y tú te lo has llevado, cariño. Te lo has arrastrado esto. Esto a veces pasa de una manera inconsciente. Por eso, tú tienes que tener cuidado por dónde pasas, por dónde caminas. O si tú trabajas lo que es en un hospital, en un centro de salud, o estás rodeado de repente de muchas personas y con el transcurso del tiempo, pues van partiendo de este plano terrenal, como que tu energía se ha recargado un poco. Es muy importante, Escorpio, que te hagas una limpieza, ¿vale, cariño? Porque yo siento que has acumulado mucha mala energía de repente, tanto de tus relaciones como también de una manera inconsciente. No vaya a ser que vivas cerca de un cementerio, no vaya a ser que a lo mejor de repente tú sientes que en tu casa de repente ha habido un entierro de vidas pasadas. A lo mejor piensa que en el transcurso del tiempo van pasando muchas culturas y muchas veces de repente construimos nuestras casas debajo de ruinas y no somos conscientes de esto. Quizá de repente a ti te pasan cosas o fenómenos paranormales en tu casa. Puede ser que a lo mejor a veces te levantas, ves luces, escuchas voces o algo por el estilo. Es muy importante que hagas limpia. Con esto no te digo que salgas corriendo de tu casa. No, porque
tienes que hacer limpia, tienes que rescatar tu hogar, porque tu hogar también necesita ser rescatado, cariño. ¿Cómo puedes hacer esto? En la lista de reproducción de esta lectura, tú vas a encontrar una lista de reproducción. Ahí te entrego lo que es el video de la limpieza del huevo. Te explico también cómo shaumar, cómo pasar lo que es incienso por tu casa, cómo utilizar la sal, lo que es a tu favor, para que puedas limpiar toda esta mala energía. A lo mejor me dice Richard, no, yo vivo en un lugar que no hay esto, pero sí, una vez, siento que me dices esto, una vez tiraron algo cerca de casa. ¿Vale? Esa es la cochinada que te hace otra persona y que lo hace para que tu energía vaya mal, ¿vale? Quizás de repente ni lo hacen para que te afecte al 100%, simplemente para cerrar tus caminos, para que no seas feliz con una persona, para que estés discutiendo constantemente en tu casa, con tu familia, con tu entorno, etcétera, etcétera. Es muy importante, Escorpio, hazme caso, ¿vale? Hazme caso porque yo siento que muchos de vosotros están pasando por esto, se sienten como muy agotados, muy agotadas. Cuando te haga la limpieza del huevo, te recomiendo que luego que te haga la limpieza soples el huevo 3 veces para que lo puedas botar todo, ¿vale? Mira el video. Los días ideales son los días martes y viernes. Ya voy a preparar otro video de la limpieza del huevo y dándote más información. Muy bien, vamos a ver ahora qué nos quieren decir los ángeles del amor y vamos a ver qué nos quieren decir tus arcángeles. Listo. Empezamos, cariño, con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Me dicen, engaño. En esta relación, uno de los dos porta la máscara del engaño. Te están enviando señales. Escorpio, no sé por qué siento ese cáncer muy fuerte. A lo mejor te lo he dicho sin querer otra vez. Te están enviando señales, mi querido Escorpio, que hay una persona que te está traicionando o hay una persona que llega a tu vida con una careta que no es. Te están enviando señales. O si tu intuición te dice que esta persona te miente, te engaña, haz caso de tu intuición. Recuerda, Escorpio, Cáncer y Piscis tienen la intuición muy elevada. Dice, clarisensibilidad. El arcángel Raguel, permanece atento a las sensaciones físicas y emocionales recurrentes, pues ellas te darán lo que es instrucciones divinas. Si tú has llegado hasta esta lectura, es porque has sido guiado o guiada por las energías, quizá de repente para que hagas la limpieza. Tu intuición te está llevando, cariño, por el buen camino también. Muy bien, vamos a ver, mi querido Escorpio. No sé por qué ese cáncer se me mete mucho en la cabeza. Me pone hasta nervioso. Mira que yo soy cáncer. Vamos a ver signos. Signos. Me sale lo que es un Libra. Otra vez Libra. Me sale lo que es un Virgo, un Leo, me sale lo que es un Aries, Piscis, Acuario. Muy bien. Vamos a continuar con la lectura. Te voy a dar lo que es iniciales. A ver, cariño, un Capricornio siento también, Escorpio, un Capricornio siento. La letra U. Hay una persona que te ha cerrado el camino para que estés aislado, aislada. Mira, hay una isla aquí. La letra O. Y la letra Y. Y debajo tengo la letra N con la letra U. Vamos a seguir. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot vidente de luz. Escorpio, vamos a ver. Tarot vidente de luz. Tarot vidente de luz para Escorpio. Tenemos aquí la carta de la emperatriz. Tenemos la carta del ermitaño. La carta del caballero de oros. La carta del 2 de copas. Y tenemos aquí la carta del 6 de oros. Tú estás intentando llamar la atención de alguien. Hay muchos de vosotros. O que a lo mejor de repente tratas de hacer cosas buenas, positivas, para que esta persona de repente despierte la atención otra vez hacia tu persona. Porque tenemos la carta de la emperatriz y la carta del ermitaño, cariño. No vaya a ser que muchos de vosotros de repente me dicen, Richard, me has pillado. Siempre estoy poniendo de repente en mi estado que estoy de vacaciones, que estoy de fiesta. Pongo de repente una música que a él le gusta, que a ella le gusta. Estás tratando de llamar la atención de alguien. La carta del caballero de oros me están diciendo en el presente, cariño, estás desperdiciando tiempo valioso de tu vida. Esa frase que dicen, estás gastando combustible en gallinazo, en cuervo, ¿vale? Entonces, no vaya a ser que mientras que tú de repente tratas de hacer las cosas bien para que esta persona esté conforme, para que esta persona sea feliz, luego simplemente actúe como un cuervo y te saque los ojos, ¿vale? Es muy importante porque mira, yo veo pérdidas, yo veo que tú estás perdiendo tu tiempo.
No te das cuenta. Tú de repente piensas que estás avanzando con esta persona, pero estás dejando pasar cosas valiosas de tu vida. Y mira que el caballo se queda atrás. El caballo es la fuerza, la energía de repente de tu entorno. O simplemente tu intuición te dice, hey, por favor, Escorpio, reacciona ya. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás perdiendo tu tiempo. Pero tú tratas de llamar la atención de alguien. El día que tú reacciones, y yo sé que tú vas a reaccionar, tranquilamente te va a llegar lo que realmente buscas tú. Un amor verdadero, inclusive recompensa. Porque tenemos la carta del 2 de copas y la carta del 6 de oros. Me dicen, en el futuro, cuando tú reacciones, porque tú vas a reaccionar, ¿vale, Escorpio? Ay, por Dios, ese cáncer, cómo se mete en mi cabeza loca. Cuando tú reacciones, Escorpio, tenlo por seguro que va a llegar una persona con la cual vosotros van a empezar un proyecto juntos, me dice, o este gran amor va a estar dentro de tu trabajo también. Entonces me están diciendo, ha llegado el momento que dejes de repente de hacer cosas por el resto. Ha llegado el momento de repente de estar comprendiendo tanto a esta persona. Ha llegado el momento de que tú pases página y empieces a recuperar todo el tiempo perdido, nos dicen. ¿Para qué? Para que te pueda llegar el verdadero amor o lo que tú estás buscando, tanto lo que es en el proyecto, en el trabajo. Porque a lo mejor también, Escorpio, puede ser el caso que me dice Richard, yo trato de hacer horas extras, yo trato de repente de trabajar duro, yo trato de repente inclusive, yo qué sé, de estar siempre pendiente por la empresa, por el negocio, pero ellos simplemente no te valoran. No te valoran, ¿vale? Por eso nos dicen, es muy importante que tú empieces a darte tu valor. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot de la New. A ver, mi querido Escorpio. A ver, ya me dirás si hay un cáncer en tu vida porque el pesado de cáncer está en mi cabeza. A ver, vamos a ver. Vamos a ver el tarot de la New. Tenemos la carta del 9 de pentáculos, tenemos la carta del 6 de pentáculos, la carta del 2 de pentáculos, la carta del as de espadas y tenemos la carta de la justicia. Todo cae por su propio peso. Actualmente, cariño, hay una persona que a lo mejor de repente no quiere reconocer sus faltas. Puede ser que a lo mejor tú estás lidiando con una persona que trata de verte como algo inferior. No sé por qué siento personas que pueden ser patriarcas. ¿A qué lo llamo yo patriarcas? Padres y madres. Porque mira, tiene como mucho poder en estos momentos. Tiene como mucho control de la situación, Escorpio. Mucho control, ¿vale? Piensan que a lo mejor de repente tú no estás a la altura de ellos o de ellas. Puede ser la familia que piense así de vosotros, porque te ven de repente como una persona sin carácter, como algo pasajero. Siento que a lo mejor de repente también tú estás lidiando con una persona que actualmente, cariño, no te ve de repente como algo serio. Y quizás de repente tú estás buscando seriedad en una relación. Tú de repente estás buscando que esta persona te saque a la luz. Veo que te oculta. Tu intuición, tu interior te dice que esta persona no es justo contigo. Pero sin embargo, a pesar de esto, tú estás aguantando mucho por ellos. Tenemos la carta de la justicia, me dicen, haz caso de tu intuición y actúa ya. Pero todo es libre albedrío, ¿vale? Me gustaría decirte, de repente, que esta persona, no digo que esta lectura va a coincidir con todos, porque a lo mejor de repente tú eres feliz con esa persona y simplemente tú has venido por el tema de trabajo, pero hay un grupo de ustedes que a lo mejor está haciendo mucho por ellos o por ellas. Muchos de vosotros de repente quieren buscar la paz con ellos, sea tu pareja, sea su familia, sea tu amigo, pero sin embargo ellos no ven esto, no reconocen esto. Entonces, ha llegado el momento que hagas caso de tu intuición porque tu corazonada te está diciendo, Escorpio, ellos no están siendo sinceros contigo, ¿vale? Entonces, son como cuervos, te hablan bien, te conversan bien, te utilizan y luego te dejan. Ese es el mensaje que te quieren dar. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir respuesta en el tarot egipcio. Pero recuerda, cariño, que si tú reaccionas, vas a encontrar lo que tú buscas. Tú estás intentando llamar la atención de alguien. Esta persona o simplemente es ciego, sordo y mudo, o simplemente sabe de que te tiene en sus manos, ¿vale? Es esto. Muy bien. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos y elige uno de ellos. Ahora.
Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la justicia es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la sacerdotisa es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de la emperatriz es un sí. Las energías, cariño. Yo siento, Escorpio, que alguien te está haciendo daño. Y yo creo que tu intuición te lo dice también. Tu intuición te lo dice. Recuerda lo que te he dicho. Yo creo que muchos de vosotros, Richard, en mi casa yo he encontrado algo extraño. Me han echado cochinadas. Puede ser que tenías la pared bien pintadita y al día siguiente has encontrado excremento, heces, caca, ¿vale? O cualquier cosa que parecía eso, ¿vale? Entonces tú no has entendido por qué. ¿Sabes qué hubieras hecho, cariño? Porque ellos sabían de que tú ibas a limpiar esto. 1. Hubieras tirado un baldazo de agua con lejía, en primer lugar, ¿vale? O con sal, para que se lo lleve. Luego, si la mancha está muy fuerte, lo hubieras hecho todo con la mano izquierda, nunca con la mano derecha, ¿vale? Porque la mano derecha es del bien, la mano izquierda es del mal. En cuestión de energía, ¿vale? En cuestión de energía, de brujería, de estas cosas. En cuestión del amor, la mano izquierda es del corazón. Pero si hablamos de magia, de brujería, nunca recibas algo de tu enemigo que a lo mejor tú desconfías que te va a hacer daño. Con la mano derecha, no. Porque lo abres la puerta con la mano izquierda, ¿vale? La mano izquierda, entre enemigos que se comprendan. Nunca recibas. Entonces, cuando tú ibas a hacer esa limpieza, tendrías que haberlo hecho con la mano izquierda. Si tú lo has hecho con la mano derecha, es normal que te llegue ese mal. Entonces, entra lo que es a la lista de reproducción y te me haces la limpia para que esto vaya mejorando poco a poco. No va a ser de la noche a la mañana la mejora, pero tienes que ayudar, ¿vale? Vamos a ver, una carta guía. A ver, Escorpio, vamos a ver. Me dice, la carta del Papa y la carta del Emperador. Una persona mayor se encargó de separarte del gran amor de tu vida. Pueden ser madres, pueden ser padres, pueden ser hijos también, ¿vale? Yo me inclino más a los padres, te soy sincero. Yo me inclino más a los padres. ¿Tú has tenido algún tipo de choque con los padres? Pueden ser hermanos, vamos a poner hermanos, hijos no creo, pero tuve tomando lo que es tuyo. Muy bien, vamos a ver ahora unas cartas o las cartas que me digan economía para vosotros, mi querido Scorpio. Vamos a ver, economía. Vamos a ver, cariño, con mucha fe. Hay mucho bloqueo, o tú quieres dejar un trabajo, de repente no te animas, o a lo mejor de repente te lo ponen difícil. Cariño, si tú sientes que tienes que hacer un cambio, hazlo, ¿vale? Hazlo. Yo te cuento algo, a mí también me quisieron demandar en una empresa hace tiempo, no ahora, me quisieron demandar cuando quise dejar una empresa, pero primero era yo, luego el resto. La carta del caballero de espadas, la carta de la emperatriz. Hay alguien que quiere de repente tu puesto de trabajo. Hay alguien que te quiere sabotear dentro del trabajo, cariño. Mira, porque tenemos aquí la carta del caballero de espadas y la carta de la emperatriz. Alguien quiere sabotearte en el trabajo. Hazme caso. La carta del caballero de bastos, la reina de bastos, perdón. La carta del paje de espadas y la carta del 7 de oros. Me dicen... Ha llegado el momento, pase lo que pase, ¿vale? Que tú encares a esta persona. ¿Qué está pasando? ¿Por qué te portas así? Yo me he enterado que tú estás haciendo algo en mi contra. No tengas miedo a perder este trabajo, porque me dicen, es muy importante que ellos sepan de que tú no eres cualquier cosa, de que tú tienes tu carácter. En el futuro yo veo, cariño, que tú vas a tener algo nuevo en el trabajo, una proyección nueva, la cual te va a dar mucho dinero. Entonces, no tengas miedo a perder esto, porque tarde o temprano vas a obtener lo que realmente tú quieres. Pero es muy importante que tú deas cara a la situación. Muy bien, vamos a ver. Oye, ese cáncer me va a volver loco, cariño. ¿Qué lo has hecho a un cáncer? Yo creo que un cáncer te odia. Vamos a ver. A ver, Escorpio, las características. Vamos a ver. Las características para Escorpio. Me dicen, muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego. Tranquilamente esta persona trabaja algo relacionado con calderas, hornos, cocinas. Es una persona de contextura o físicamente está muy bien, te soy sincero. Si es hombre, tiene el cabello rapado, ¿vale? No es calvo, es rapado. O puede ser que está tirando para calvo, pero lo tiene muy corto, te soy sincero. Es una persona muy pasional, está muy bronceado, pero algunos de ellos son de rasgos mulatos también.
Tiene unos ojos muy preciosos, muy bonitos, te soy sincero. Tiene algún tipo de tatuaje. Puede ser que esta persona viva lo que es en el continente africano, o puede ser que esta persona trabaje lo que es en un zoológico, o sea también lo que es un veterinario. Si es mujer, piel morena o mulata, tiene unos ojos muy bonitos, tiene algún tipo de tatuaje y sobre todo, tiene mucho carácter. Veo que esta persona siempre te piensa, o quizás me dice Richard, últimamente sueño con ellos. Me dicen, muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento agua o simplemente la conexión o el contacto con una persona como que vosotros están distanciando más y más. ¿Por qué? Por orgullo, nos dicen. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que es de contextura gruesa. Una persona que puede ser tranquilamente mayor de 30 años, pelo canoso, corto, con barba, bigote, ojos grandes, nariz perfilada, labios un poco gruesos, piel blanca. Es una persona muy supersticioso o muy supersticiosa. Vive cerca del mar, vive cerca del puerto. Puede ser que a lo mejor su trabajo está relacionado algo con la costa o con el Mediterráneo también. O trabaja yo que sé en un restaurante, en un chiringuito, la pesca, el petróleo, yo qué sé, cariño. Me dicen, a pesar de su indiferencia de esta persona, aún te desea, aún te piensa. La carta de la reina de copas. Para muchos de vosotros, el problema está vinculado con una mujer mayor, que puede ser la madre de ellos, o tu madre también, guapa, guapo. Veo que esta persona tiene mucho control de la situación. Muchos de vosotros también, me vuelve a decir, alguien de elemento agua, ¿vale? Puede ser que a lo mejor de repente tú estás distanciado con tu pareja también. Muchos de ustedes están lidiando con una persona que me dice mayor de 40 años. Siempre tienen canas. Quizás se lo pinta, pero tiene canas. Vive en un lugar donde hay cordilleras. Veo que esta persona, por alguna red social, vosotros han roto lo que es la comunicación. Pero sin embargo te piensa, te sueña, quiere hablar contigo, pero por el momento todavía está a la defensiva. Hay alguien que le está comiendo la cabeza. Hay alguien que le hace poner en tu contra. ¿Vale? Porque mira, encima hay lo que es un cuervo, si te das cuenta. Hay un cuervo que le come la cabeza, a pesar que él o ella te piensa, mi querido Escorpio. Muy bien, espero que te haya gustado esta lectura. Perdona por ese cáncer, tú estás lidiando con un cáncer o con alguien de elemento agua, o puede ser que tenga el ascendente a cáncer, pero hay alguien, cariño. Recuerda que cáncer también representa la magia, también representa lo que es la brujería, también representa lo que es de repente la pesadilla también. Entonces, toma por ahí lo que mejor suene contigo. Hasta la vista, mi querido Escorpio, y gracias.